Bueno, entonces, ahora que vimos cómo podemos generar árboles binarios en la computadora, cómo representarlos en la computadora, ¿de qué trata la práctica 8? Pues la práctica 8 trata de una aplicación de árboles binarios. Vamos a construir unos que se llaman árboles binarios de búsqueda. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Pues es un árbol binario, es decir, todos sus nodos solo pueden tener a lo más dos hijos, que los vamos a denominar como hijo izquierdo e hijo derecho. Y para todos los nodos de este árbol se cumple que los valores que están en sus subárboles izquierdos son todos menores que es el valor de su nodo, y todos los valores que están en el subárbol derecho son mayores que su llave. Entonces, si vemos este árbol, por ejemplo, donde la raíz, esta es la raíz, tiene un valor de 8, podemos ver que todos los valores que están de su lado izquierdo, es decir, todos estos valores, serían menores a este valor. Es decir, el 1, el 3, el 4, el 6 y el 7 son menores que el 8. Y todos los valores que están de su lado derecho son mayores a este. Es decir, el 10, el 14 y el 13, pues estos son valores mayores a 8. Y esto se debe cumplir para todos los nodos. Es decir, si yo vengo y checo este subárbol, este subárbol, podemos ver que los valores que están de su lado izquierdo, todos son menores al valor del nodo, es decir, el 1 es menor al 3, y todos los que están del lado derecho son menores al valor del nodo, es decir, el 6, el 4 y el 7, pues todos son valores mayores a 3. Y lo mismo y debe cumplirse para todos los nodos. Por ejemplo, si agarro este nodo, podemos ver que su valores que están a la izquierda pues son menores que él, y todos los valores a la derecha son mayores que él. Lo mismo para este árbol. Si yo agarro este nodo, todos los valores que están a la derecha de él son mayores, y pues todos los valores que hay a la izquierda, que serían nulos, o sea, sería ninguno, son menores a él, ¿no? Y esto se cumple para todos los nodos. Si vemos el nodo 14, todos los valores que están de su lado izquierdo son menores a él, y todos los que están del lado derecho pues son mayores a él. Entonces esto conforma un árbol binario de búsqueda. Por lo general no tiene valores repetidos. ¿Qué nos da este árbol como característica este árbol binario de búsqueda? Bueno, pues si yo tengo un árbol que cumple con esas características, vamos a ver que el mínimo de toda la colección va a estar en su hoja más izquierda. Es decir, si me pongo en la raíz y voy por todos los hijos izquierdos hasta que ya no haya más hijos izquierdos, es decir, izquierdo, izquierdo, y ya no hay más hijos, aquí vamos a encontrar el valor más menor de toda la colección, ¿no? Y si vamos por todos los hijos derechos hasta que ya no haya hijo derecho, vamos a encontrar el valor mayor de la colección. Es decir, si yo agarro el 8, la raíz, me voy por el derecho y luego el derecho hasta que ya no haya hijos, es decir, aquí ya no haya hijos, entonces este es el más derecho, va a ser el mayor de la colección, ¿vale? El 14 es el mayor de todos los valores que están aquí. ¿Para qué nos sirven los árboles binarios de búsqueda? Pues nos permiten buscar llaves en tiempo logarítmico, similar a la búsqueda binaria. Es decir, si yo busco, por ejemplo, si yo tengo este árbol binario de búsqueda y quiero buscar el número 13, quiero saber si existe dentro del árbol, pues lo único que tengo que ir haciendo es comparando nodo a nodo. Es decir, yo busco el número 13, entonces empiezo en la raíz y checo, ¿el 13 es el valor? No, 8 es diferente a 13, pero 13 es mayor, entonces quiere decir que debe estar de este lado, tiene que estar a fuerzas de este lado del árbol. Entonces yo puedo recorrer por aquí y checar, el 13 es este valor, no, pero el 13 es mayor al valor del nodo, entonces debe estar del lado derecho. Llego el 14 y vemos que ahora pues el valor del nodo no es, sin embargo el valor que estoy buscando es menor al valor del nodo, entonces yo sé que debe estar del lado izquierdo. Entonces estaría aquí y lo puedo encontrar, ¿no? Entonces me permite hacer una búsqueda binaria eh, en el mismo tiempo que la búsqueda binaria. ¿Cuál sería la ventaja de la búsqueda del árbol binario de búsqueda en comparación con el árbol ¿Cuál sería la ventaja del árbol binario de búsqueda en comparación con la búsqueda binaria? Pues que en la búsqueda binaria, si yo tengo, recordemos que para la búsqueda binaria necesito tener todo en arreglos. ¿Por qué? Porque necesito hacer un acceso aleatorio de los datos, es decir, partir a la mitad, ¿no? Y hacer las búsquedas eh, con
memoria con acceso aleatorio a los datos. Si yo usara la búsqueda binaria en listas ligadas, ya vimos que esto no es muy conveniente porque la eficiencia ya no sería logarítmica, sino sería lineal. Y bueno, si yo quiero agregar un nuevo elemento a un arreglo, pues tendría que agregarlo ordenadamente y pues si el arreglo va en medio, pues tendría que hacer un corrimiento de todos los datos. Entonces, si yo tengo un arreglo estático y hago búsquedas binarias con él, si yo quiero agregar un nuevo elemento, me llevaría lineal. Sin embargo, en un árbol binario de búsqueda, el agregar, en caso promedio, es logarítmico. Entonces yo puedo tener como los mismos beneficios que de búsqueda binaria en una estructura, pero donde el añadir sea también logarítmico. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, añadir un valor, el valor de 5, no tengo que recorrer todos los datos, yo simplemente tengo que buscar el lugar donde va. Por ejemplo, el 5 es menor al 8, entonces iría para acá. Pero es mayor al 3, entonces iría del lado derecho. Pero es menor que el 6, entonces iría del lado izquierdo. Pero es mayor al 4, entonces el 5 podríamos colocarlo aquí, ¿no? Y no tendremos que recorrer todos los datos, sino dinámicamente podemos ir agregando nodos de manera eficiente, ¿no? Entonces esa es la ventaja del árbol binario de búsqueda, comparándolo con la búsqueda binaria en un arreglo unidimensional, ¿no? Entonces, los árboles binarios de búsqueda por lo general se implementan como datos abstractos, es decir, es un dato que guarda datos, como las estructuras que ustedes hacían en C, las listas ligadas, y pues tienen un cierto número de operaciones que ustedes van a tener que implementar en su práctica 8, ¿vale? ¿Cuáles serían las operaciones? Pues es la de crear, es decir, creo el árbol binario vacío, el de insertar, yo voy insertando valores, como una lista ligada, le paso un valor, y inserta el árbol binario, sabe dónde tiene que buscar el lugar donde corresponde, insertarlo. Siempre debe de permanecer con la propiedad de árbol binario de búsqueda, es decir, yo no puedo poner aquí de repente un 16, ¿no? Porque eso ya deja de cumplir con árbol binario de búsqueda. Si yo pongo aquí un 16, pues ya no se cumple que para todos los nodos todos los elementos del subárbol izquierdo serían menores, ¿no? ¿Por qué? Porque el 16 es mayor al 10 y ya no cumple esa regla, ¿no? Entonces el árbol debe ir agregando valores dinámicamente, respetando las reglas del árbol binario de búsqueda. Tendríamos una operación de buscar, que es pues básicamente lo que queremos. Pasamos un valor y nos regresa un booleano, o sea un true, si existe el valor buscado, o un false, ¿no? Esto depende un poquito de la implementación. Podemos regresar el nodo, podemos regresar el valor en sí, o un known, o lo que sea. Pero bueno, para la práctica vamos a regresar, buscar un true si se encuentra el valor en el árbol binario y un false si no se encuentra en el árbol binario. Lo otro que vamos a implementar es el imprimir, las tres formas de imprimir en profundidad, que es preorden, posorden e inorden, que ya vimos anteriormente o en otro video, y aparte imprimir en anchura. El otro importante es un método max, que no recibe nada, fíjense cómo no recibe nada, y nos regresa el valor máximo que existe en el árbol. Es decir, si yo tengo este árbol binario de búsqueda y a mi árbol invoco a su método max, me debería regresar el 14, el valor 14. De la misma manera tendría un método min, que lo que hace es regresar el valor mínimo del árbol, y si yo con este árbol invoco su método min, pues me debería regresar el 1, ¿vale? Que sería el elemento menor. Vamos a implementar un método borrar, ¿sale? Es decir, vamos a borrar un nodo del árbol y el árbol debe seguir guardando sus reglas. Es decir, yo guardo el 8, entonces si yo quiero borrar el nodo 8, que pongo aquí, ¿no? Vamos a ver cómo se hace y lo van a implementar en su práctica. Y bueno, puse un método limpiar nada más para practicar un poquito las referencias, que sería un método para borrar todo el árbol. Es decir, si yo invoco el método limpiar, pues el árbol debería estar vacío, ¿no? Es decir, el root debería ser nulo y no tener nada, y si empiezo a agregar, pues empieza desde cero el árbol binario, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a ver a detalle cada una de estas operaciones y les voy a dar el algoritmo y lo vamos a checar después en código algunas de las operaciones.
Entonces, el árbol binario de búsqueda, su inserción se hace recursivamente, comenzando en el nodo raíz. Tenemos un método de insertar donde le pasamos el valor que queremos, el valor que queremos guardar y un nodo. Y lo que vamos a hacer es checar si el árbol está vacío, es decir, si su raíz es nulo. Recordemos que la raíz es como si fuera el head de las listas ligadas, ¿no? Entonces, ¿cómo checamos si una lista ligada estaba vacía? Pues checamos si su head era nulo. De la misma manera, si el árbol está vacío, su raíz va a ser nula. Entonces, si el árbol está vacío, vamos a agregar el nodo que se inserta como raíz. Y si no está vacío, lo que vamos a hacer es buscar su valor. Simplemente recursivamente vamos a checar si el valor que nos están pasando es menor al valor del nodo que estamos checando en ese momento. Recuerden que la función recibe un nodo. Entonces, si el valor es menor al valor de ese nodo y no tiene hijo izquierdo, pues este valor lo vamos a agregar como hijo izquierdo, ¿no? Vamos a crear un nuevo nodo con el valor que nos están pasando y este va a ser el hijo izquierdo. Por el contrario, si ya tiene un hijo izquierdo, pues no lo podemos poner ahí. Lo que vamos a hacer es llamar recursivamente a la función. Ya vamos a insertar de nuevo con el mismo valor, pero ahora como nodo el hijo izquierdo de este nodo. Lo mismo va a pasar cuando el valor sea mayor, solo que él va a ser ahora utilizando hijo derecho. Si no tiene hijo derecho, pues vamos a crear este nuevo nodo con el valor que nos están pasando como hijo derecho. Y si ya tiene un hijo derecho, pues vamos a llamar recursivamente a la función. Le vamos a pasar k como valor y ahora el hijo derecho como nodo. ¿Vale? Hay una tercera posibilidad, que es que nos manden un valor repetido. Si nos mandan un valor repetido, pues podemos, es decir, si ya existe el valor, pues no hacer nada o reemplazar el valor o alguna otra cosa que queramos. En nuestra práctica lo que va a hacer es regresar un mensaje de error, ¿no? O sea, simplemente no lo vamos a agregar y vamos a poner un error en la consola que diga que ya existe el elemento agregado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, como ejemplo en papel, vamos a ver qué árbol binario nos daría si yo voy insertando esta colección en este orden. Noten que el orden en que se agregan las llaves es importante. O sea, si yo agrego las mismas llaves, o sea, los mismos números, pero en diferente orden, me va a dar un árbol totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo ahorita con estas llaves en este mismo orden y vamos a ver. Entonces, ahorita tengo una raíz, se puede decir una raíz nula, ¿no? Tenemos la raíz que es nula, ¿vale? Y queremos agregar las siguientes llaves: el 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7 y 13. Entonces checamos, el árbol está vacío, voy a agregar primero el 8. Si el árbol está vacío, este se agrega como raíz. Entonces la raíz que está ahorita apuntada a nulo, voy a crear un nuevo nodo que se va a llamar, que va a ser 8, que sus hijos izquierdo y derecho son nulos en principio, y la raíz va a empezar a apuntar a este. ¿Vale? Y con eso ya hacemos que la raíz no esté, que el árbol no está vacío y tenemos un nodo, el primer nodo que es la raíz de nuestro árbol, ¿no? Y ya termina el método de agregar. Ahora voy a agregar el 3, ¿vale? Lo que voy a hacer es llamar a insertar k, le voy a pasar 3 aquí y la primera vez le voy a pasar aquí la raíz, ¿vale? La primera vez, siempre que agregue, voy a pasar como nodo inicial la raíz. ¿Qué va a pasar? Va a ver que el árbol no está vacío porque la raíz no es nulo, entonces no va a entrar en este caso, sino va a entrar en este caso, ¿vale? Si no está vacío, si k, que es 3 ahorita, es menor al nodo punto valor, que es el caso, o sea, 3 es menor a 8, lo que voy a hacer es, y 8 no tiene hijo izquierdo, pues voy a agregar este 3 como hijo izquierdo. Entonces, en lugar de apuntar a nulo, voy a crear un nuevo objeto de tipo nodo y voy a agregarlo como hijo izquierdo del nodo actual, ¿vale? Y aquí queda el 3. Y ya terminé. ¿Por qué? Porque no caería en ninguno de los otros casos, ¿no? Si es menor, ya no puede ser mayor ni puede ser igual. Entonces, voy a agregar ahora el 10. El árbol no está vacío, va a caer en este caso. 10 no es menor que 8. Ajá. Pero sí es mayor a 8. Entonces va a caer en este caso y vemos que ahorita el nodo actual, que es la raíz, no tiene hijo derecho, entonces lo agregamos este 10 como hijo derecho. Lo agrego aquí como hijo derecho. ¿Vale? Y termina la función. Ahora lo voy a hacer con el 1.
voy a borrar esto y vamos a checar. Ahora la primera vez que voy a llamar a la función le voy a pasar un 1 aquí y el nodo va a ser la raíz. Siempre llamamos primero con la raíz, ¿no? Entonces vamos a checar el 8, el árbol no está vacío, va a entrar en este caso. Y luego el 1 es menor que el nodo punto valor, sí. Sin embargo, el nodo actual ya tiene un hijo izquierdo, entonces no va a caer en este caso, sino va a caer en este caso. Entonces vamos a llamar recursivamente ahora insertar, le vamos a pasar aquí un 3, que es el valor, un 1, que es el valor que estamos trabajando ahorita, y ahora el hijo izquierdo del nodo, es decir, le vamos a pasar el nodo 3, ahora le vamos a pasar este nodo a la función que llamamos recursivamente. Entonces va a entrar de nuevo aquí, este nodo no es raíz, no está vacío, ¿vale? El 1 va a volver a caer en este caso, el 1 es menor que el nodo punto valor, y el nodo no tiene hijo izquierdo, entonces lo ponemos como hijo izquierdo, entonces el 1 sería el hijo izquierdo de este 3. Y termina la función que la llamo a él, ¿no? Sin hacer nada. Vamos a hacer lo mismo con el 6. Llamamos primero la raíz, el 6 es menor al 8, ¿sí? Pero ya tiene un hijo izquierdo, entonces vamos a llamar la función recursivamente ahora con este nodo. El 6 ya no es menor, sino es mayor al valor del nodo actual, es decir, el 6 es mayor al 3. Y si vemos no tiene hijo derecho, entonces vamos a agregar el 6 como hijo derecho de este. Lo agregamos el 6 y termina la función. Y vamos a hacer lo mismo con el 14. Voy a mover más rápido. El 14 es mayor al 8, es mayor al 10 y el 10 no tiene hijo derecho, entonces lo agregamos como hijo derecho. 14. Luego el 4 es menor al 8, es mayor al 3, pero ya tiene hijo izquierdo, entonces llamamos recursivamente. Y el 4 es menor al 6 y no tiene hijo izquierdo, entonces lo agregamos como hijo izquierdo, el 4. ¿Vale? Ahora vamos con el 7. El 7 es menor al 8, mayor al 3 y mayor al 6, entonces iría aquí. Y luego el 13 es mayor al 8, mayor al 10, pero menor al 14 y el 14 no tiene hijos. Entonces lo agregamos aquí como hijo, que es el 13. Y ya, terminamos con nuestro árbol y quedaría así. Todos mis ejemplos que voy a hacer con estas operaciones es usando este mismo árbol, que si se fijan es el mismo que nos dio aquí. 8, 3, 10, 1, 6, 14. 8, 3, 10, 1, 6, 14. 4, 7, 13, ¿no? 4, 7, 13. ¿Vale? Hay que tener cuidado cuando se generan árboles binarios de búsqueda, porque este árbol binario de búsqueda que estamos viendo es un árbol binario simple que no es equilibrado, no se autoequilibra a diferencia de otros árboles. Y si yo paso una colección, por ejemplo, ordenada, vamos a caer en un caso muy malo. Por ejemplo, si yo paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, una colección ordenada, ¿qué va a pasar? Si yo sigo el mismo algoritmo, pues voy a tener el 1 como raíz y luego el 2 es mayor, estaría aquí, y luego el 3 así, y luego el 4, y luego el 5. Es decir, nos queda un árbol completamente no equilibrado, es decir, todas sus ramas se van hacia, vamos, solo hay hijos izquierdos o derechos. Entonces, esta operación, si yo busco el 5, voy a tener que buscar por iterar sobre cada uno de los nodos y eso ya deja de ser logarítmico, entra a ser lineal, que era el mismo caso que nos pasaba cuando Quicksort se ordenaba mal, ¿no? Quedaba todo de un lado, o sea, todos los nodos de un lado del árbol, y pues estamos hablando de un árbol no equilibrado, en particular estos que tienen solo hijos izquierdos o solo hijos derechos se llaman árboles degenerados y pues son malos, no sirven. En la práctica no se usan esos árboles binarios de búsqueda, sino se usan otros
que se van autoequilibrando. De hecho, nosotros como práctica 9 vamos a ver la aplicación de los árboles B, que son unos árboles autobalanceados. Es decir, cada que yo voy ingresando, se va reacomodando para evitar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy insertando 1, 2, 3, 4, 5 en un árbol B, cuando yo inserto el 3, seguramente esto se autoacomodará y el 3 quedará aquí, el 2 quedará aquí, el 1 aquí y el 3 aquí, ¿no? Y si yo agrego otro, se va autoacomodando cada que voy insertando. Evidentemente las inserciones tardan más, pero la búsqueda es más eficiente, ¿no? O sea, no existe un caso, no existe un peor caso, todos los casos serían casos promedios. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería la inserción. El imprimir es muy sencillo cuando lo hacemos en profundidad. Igual lo llamamos, voy a hacer el ejemplo con inorden y los demás para preorden y para posorden. Solo hay que cambiar la forma en que se llama recursivamente y el orden que se imprimen los valores. Pero bueno, lo voy a hacer en inorden, que si recordamos el in quiere decir que la raíz está en medio. Siempre comenzamos con izquierdo, sería izquierdo. Bueno, izquierdo, raíz y derecho, ¿no? Entonces, de la misma manera que la inserción se llama, la primera se le pasa como nodo se le pasa la raíz y vamos a ver qué pasa. Recursivamente comenzando con la raíz, que sería el 8. Si el nodo es diferente de null, hay que imprimir en inorden, es decir, llamar recursivamente la función. Ahora con el nodo izquierdo, cada que yo llame la función inorden, voy a poner un puntito en el hijo que se está llamando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si iniciamos con la raíz en 8, lo primero y el nodo no es nulo, lo que vamos a hacer es imprimir en orden, o sea, llamar recursivamente el inorden para el hijo izquierdo, es decir, por aquí. Voy a poner un puntito. Y ahora le voy a pasar como nodo este hijo. De nuevo, entonces entro a esta función de nuevo, el nodo no es nulo, y lo primero que hago es llamar en inorden, pero pasándole el nodo del hijo izquierdo, es decir, este. Entonces, ahora le paso este nodo, el nodo no es nulo, y llamo en inorden al hijo izquierdo. Y cuando yo llame y le pase este nodo, como es nulo, pues el nodo va a ser nulo y ya no va a entrar aquí. ¿Vale? Va a terminar la función. Va a terminar la función imprimir inorden cuando yo llame con el nodo izquierdo de aquí. Y ahora va a entrar aquí a imprimir el valor, el nodo valor. Entonces decir, voy a imprimir el 1, el valor del nodo. El 1, ya lo imprimí. Voy a poner un puntito en medio, que quiere decir que ya imprimí el nodo del valor. Y ahora voy a imprimir en inorden con el nodo derecho de este nodo. ¿Vale? Le vamos a pasar un null porque no tiene hijo derecho. Entonces va a entrar aquí y como el nodo sí es nulo, no va a hacer ninguna de estas cosas. Y va a regresar. Ahora si yo veo el stack de recursividad, pues vamos a ver que nos quedamos en esta función. Llamamos y habíamos llamado el imprimir inorden. Como terminó ya el inorden, voy a ahora hacer el imprimir el nodo de el nodo valor, que sería el 3. Y ahora voy a llamar el imprimir inorden con su hijo derecho. Y ahora le paso como parámetro el nodo del hijo derecho, es decir, el 6. Cuando yo entro aquí, el nodo no es nulo y lo primero que tengo que hacer es imprimir en inorden el hijo izquierdo. Entonces me voy a ir para acá. Cuando llega aquí, el nodo no es nulo, entonces lo primero que tengo que hacer es imprimir en inorden el hijo izquierdo, es decir, pero no tiene hijo izquierdo, entonces cuando se llame con este valor va a ser un no y no va a entrar aquí. Va a terminar el imprimir en orden con el hijo izquierdo y va a llamar ahora a imprimir el nodo del valor, es decir, el 4. Entonces imprimo el 4. Dado que ya imprimí el valor, ahora voy a llamar imprimir en inorden del nodo del hijo derecho de este nodo, que es este. Cuando lo llame, el nodo sí es nulo, entonces no va a hacer nada y va a terminar la función inorden. Va a regresar aquí, ahora hay que imprimir el nodo 6. El 6 y llamar recursivamente el inorden ahora con el hijo derecho. Lo mismo va a pasar aquí, voy a llegar aquí, llamo recursivamente el hijo izquierdo, no hay, imprimo el nodo, es decir, el 7, y llamo recursivamente al hijo derecho. No hay, entonces no hace nada, y si vemos, hay que regresar, termina la función, y regresa aquí. La primera vez que se llamó la función,
lo primero que hemos hecho es imprimir en inorden los hijos izquierdos. Ahora hay que imprimir el valor del nodo, es decir, imprimo en la consola el 8 y ahora voy a imprimir en inorden sus hijos derechos. Y cuando ya le voy a pasar este nodo, y ahora este nodo hay que hacer el imprimir inorden con el hijo izquierdo, no tiene nada, no hace nada, imprimir el valor del nodo, es decir, el 10, imprimo aquí el 10, y luego imprimir en orden el hijo derecho, llamo a ahora hay que hacer imprimir el hijo izquierdo, llamo a imprimir su hijo izquierdo, no hay nada, entonces no hace nada, imprimir el valor del nodo, es decir, el 13, imprimir en orden con su hijo derecho, que no hay nada, regresa, ahora imprimimos el valor de este nodo, el 14, y llamamos a imprimir el hijo derecho, no hay nada, y termina la función. Ya pasamos por cada uno de los nodos, imprimiendo en inorden el hijo izquierdo recursivamente, imprimiendo el valor del nodo y imprimiendo el valor derecho, ¿no? Y ya, pues terminamos de imprimir en inorden nuestro árbol binario de búsqueda. Quiero que noten algo importantísimo de los árboles binarios de búsqueda, y es que dada su naturaleza de que todos los elementos izquierdos son menores al valor del nodo, cuando yo imprimo en inorden, la secuencia que me debe de dar es la secuencia ordenada, es decir, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, es decir, ordenadas de manera ascendente. Entonces, una forma de checar si su implementación de los árboles está correcta es imprimir en inorden, y en inorden siempre les debe de dar la secuencia ordenada. Para preorden sería lo mismo, solo que cambiamos el cuándo en el momento en que imprimir, y para posorden también, ¿no? Por ejemplo, si yo hiciera el preorden de sería primero imprimir el valor del nodo, es decir, el 8, preorden el 8, luego el izquierdo, luego sería el 3, luego sería el 1, ya llamé luego luego el 6, luego el 4, luego su inorden derecho, el 7, y luego el 10, su izquierdo que no tiene, su derecho, y luego de aquí imprimo el valor del nodo, el 14, luego su izquierdo y su derecho que no tiene, entonces me daría una secuencia diferente, 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13, ¿no? Y para posorden pues daría otro diferente, ¿no? Entonces la única diferencia entre estos es cuándo se llama el método imprimir, en qué orden, ¿no? La impresión en anchura es muy parecido al DFS. Aquí no necesitamos recursividad. Si se acuerdan, en DFS no usábamos recursividad, simplemente usábamos una cola, que la cola nos va a ir dando el orden en que vamos a ir sacando los elementos, ¿no? Entonces, para los árboles binarios de búsqueda, vamos a hacer el mismo algoritmo de DFS, solo que ahora no necesitamos colores. ¿Por qué no necesitamos colores? Si recordamos el DFS para grafos, los colores eran para nosotros marcar los nodos que ya habíamos visitado. ¿Por qué? Porque en los grafos puede haber ciclos. Entonces, si estos están conectados, puede que yo haga y luego y luego si conecta con pues volvería al 8 y lo volvería a imprimir. Entonces, los colores en el DFS para grafos sirven para ir marcando los nodos. Sin embargo, dado que los árboles no tienen loops, o sea, no tienen ciclos, no es necesario los colores, ¿vale? Y dado que no nos interesan ni las rutas ni la distancia más corta y tal, pues para imprimir en realidad no necesitamos ni los padres ni las distancias, ¿no? Lo único que hay que hacer es crear una cola, al inicio añadir la raíz, si existe, si no existe, hay que tener cuidado porque nos va a dar un error. Y luego, igual que en el DF, mientras la cola no esté vacía, hacemos un pop. Hay que cuidar el orden, porque si hacemos un pop de otro elemento que no sea el primero que entró, pues nos va a dar diferente, ¿no? Hacemos un pop del nodo, imprimimos su valor, y si tiene hijo izquierdo,
lo añadimos a la cola, y si tiene hijo derecho lo añadimos a la cola, ¿no? Entonces voy a hacer rápido en papel el ejemplo. Voy a crear aquí una cola y voy a añadir la raíz, que sería el 8, ¿vale? Entro al while, entro la primera vez al while, la cola no está vacía puesto que está la raíz. Lo que hago es sacar la raíz, lo voy a tachar, imprimo su valor, lo voy a poner aquí, 8. Y ahora si tiene hijo izquierdo añado el hijo izquierdo, es decir el 3. Y si tiene hijo derecho lo añado a la cola, ¿no? Entonces el 10. Estamos aquí, regresamos al while. La cola no está vacía, está el 3 y el 10. Sacamos el primero que entró, el 3, y lo imprimimos. Y si tiene hijos izquierdos y derechos, los metemos. Entonces metemos el hijo izquierdo, que sería el 1, y luego el derecho, que es el 6. La cola no está vacía, sacamos el siguiente nodo, que en este caso sería el 10, lo imprimo. Y si tiene hijo izquierdo y derecho, los meto a la lista. Es decir, no tiene izquierdo, pero tiene derecho, entonces meto el 14 a la cola. La cola no está vacía, entonces saco el siguiente, que sería el 1. Imprimo el 1. Si tiene hijo izquierdo y derecho, los meto, pero no tiene, entonces no meto nada. Regresa al while, la cola no está vacía, meto el 6. Saco el 6, perdón. Imprimo su valor, 6. Y si tiene hijo izquierdo y derecho, los meto a la cola, 4. Y luego 7. Y repito, ¿no? La cola no está vacía, ahora saco el 14. Meto sus hijos, que sería el 13. La cola no está vacía, repito. Saco el 4, lo imprimo. Meto sus hijos que no tiene. La cola no está vacía. Saco el 7, lo imprimo. Meto sus hijos que no tiene. Saco el siguiente, que sería el 13. Lo imprimo. Meto sus hijos que no tiene. Y ahora sí la cola está vacía y termina el algoritmo, ¿no? Si recordamos, en anchura nos debería dar este, ¿no? 8, 3, 10. Luego pasamos al siguiente nivel, 1, 6, 14. Y luego el siguiente nivel, que sería 4, 7, 13, ¿no? Y es la misma impresión que tenemos, 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13. ¿Vale? Entonces recuerden usar una cola, porque si no, no les sale. Igual, si meten primero el derecho, si checan, hacen primero el derecho y luego el izquierdo, les va a dar diferente. En lugar de darles así, les va a dar así, ¿no? Al revés. Entonces tengan cuidado con eso. El de buscar es igual recursivo. O se puede hacer iterativo, todos se pueden hacer iterativos y recursivos, pero bueno, aquí los vamos a checar recursivos, excepto el máximo. Igual comenzando con la raíz, y lo que vamos a hacer es, si el nodo es diferente de nulo, vamos a checar si el valor existe. Si el valor es igual al valor del nodo, pues regresamos un true. Si no, llamamos recursivamente al buscar, ahora con el hijo izquierdo, si la llave es menor al valor del nodo, y regresamos recursivamente el buscar con el nodo derecho, si el valor es mayor. Si el nodo es nulo, vamos a regresar un falso, que quiere decir que no existe, quiere decir que buscamos el lugar donde correspondería y llegamos a un hijo que ya no existe, es decir, la llave no existe, ¿no? Entonces voy a hacer el ejemplo con 4, 2 y 13. Y recuerden, la primera vez llamamos aquí a la raíz, entonces el nodo que llamamos sería la raíz y el valor sería 4. Entonces vamos a entrar recursivamente, el nodo ahorita es la raíz, el nodo no es nulo y 4 es diferente a 8, entonces este no entra aquí. Sin embargo, 4 es menor al valor del nodo, entonces llamamos recursivamente al buscar, ahora con un 4 y en su nodo izquierdo, es decir, este. Tenemos ahora este nodo y tenemos el valor de 4 como K, y checamos, el nodo no es nulo, 4 es diferente a 3,
4 no es menor a 3, sin embargo 4 sí es mayor a 3, entonces entraría en este caso y regresamos a buscar ahora con este nodo, ¿no? Entonces le pasamos el 4 y ahora el nodo 6. El nodo no es nulo, pero no es el mismo valor, pero el valor sí es menor, entonces regresamos a buscar un 4 con su nodo izquierdo, en este caso sería este. El nodo no es nulo y 4 sí es igual al valor del nodo, entonces regresamos un true. Entonces y termina la función, ¿no? Entonces con el 4 regresaría un true, ¿vale? Si lo hacemos con un 2, ya lo voy a hacer más rápido. La primera vez le pasamos la raíz, el valor es menor, entonces hacemos buscar con su nodo izquierdo. El valor es menor, entonces hacemos un buscar valor con su nodo izquierdo, el 2. Y ahora aquí tenemos la llave 2, el nodo 1. Este nodo es diferente de valor, entonces no entra aquí. El 2 no es menor que el valor del nodo, entonces entra aquí, dado que el valor que estamos buscando, es decir, el 2 es mayor al 1. Y regresamos a buscar con su nodo derecho, pero su nodo derecho es nulo. Entonces cuando llamemos la función con nulo, va a entrar aquí y va a checar, nodo no es nulo, no. Pero entonces sí es nulo y vamos a regresar un falso y con el 2 regresaría un falso. ¿Vale? Con el 13, ¿qué sería? Pues empezaríamos aquí, haríamos búsqueda con acá, el 13 entraría aquí, el 13 es menor a este valor, entonces lo haríamos ahora con el izquierdo, checamos que el valor sea igual y regresaría true, ¿no? Y esa sería toda la búsqueda. Como vimos en la presentación, cuando le sale árboles binarios, el mínimo siempre está en la llave en el hijo más izquierdo, es la hoja más izquierda, siempre. Entonces, bueno, esto no va aquí. Si buscamos el máximo, lo vamos a hacer, y el máximo siempre está en la hoja más derecha, ¿vale? Entonces, hay dos formas de hacerlo, aquí les voy a mostrar. Para máximo y mínimo podemos usar el mismo, solo que en lugar de, por ejemplo, si quisiéramos hacer mínimo, en lugar de regresar el máximo con nodo derecho, usaríamos mínimo con nodo izquierdo y regresamos el valor. Sin embargo, aquí les estoy diciendo aquí con recursividad y aquí con iteraciones para que vean un poquito la diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver el máximo con recursividad. Vamos a empezar con la raíz, le vamos a pasar la raíz como primer nodo y vamos a checar si este nodo tiene nodo derecho. Ahora regresamos máximo con el nodo derecho, es decir, hacemos máximo con y cuando lleguemos aquí vamos a checar si el nodo tiene derecho, si el nodo tiene hijo derecho, pues hacemos el máximo ahora con el hijo derecho, es decir, ajá. Y cuando le pasemos de manera recursiva, vamos a ver que no tiene nodo derecho, entonces en lugar de entrar aquí, va a pasar para acá y va a regresar el valor de nodo, es decir, el 14, y nos va a regresar el máximo, ¿vale? Llamada recursiva. El mínimo que sería, pues sería ir a la hoja más izquierda, ajá, y aquí lo voy a hacer sin recursividad. Lo que voy a hacer es como cuando hacían con listas ligadas, que visitábamos todos los nodos de una lista ligada, donde hacíamos un nodo actual y íbamos cambiando la referencia de al siguiente. Lo mismo vamos a hacer, pero con el hijo izquierdo. Entonces vamos a iniciar con el nodo actual como raíz, es decir, el 8. Y ahora, mientras exista un hijo izquierdo en el nodo, es decir, mientras que el nodo izquierdo sea diferente del nulo, vamos a cambiar la referencia de actual. Ahorita tenemos aquí actual. Actual apunta al 8. Ajá. Y vemos que el 8 sí tiene nodo izquierdo. Entonces ahora nodo actual va a apuntar al nodo punto izquierdo. Entonces va a quitar esa referencia y la va a pasar por acá. Va a regresar y vemos que este nodo también tiene hijo izquierdo. Entonces va a cambiar la referencia de aquí a su hijo izquierdo. Es decir, para acá. Y vamos a checar que ahora ya no tiene hijo izquierdo. Entonces no va a entrar aquí. Y vamos a regresar el valor de actual, es decir, el valor que tiene a donde apunta actual.
y este regresaría el valor de 1 y pues ese es el mínimo, ¿no? Entonces nos regresaría el 1. Todos los operaciones que vamos a ver se pueden hacer más o menos de la misma manera, de manera iterativa, pero bueno, se acostumbra a hacerlo de manera recursiva, ¿no? El limpiar, ¿qué sería? La operación de limpiar sería muy sencilla, simplemente tenemos aquí una raíz y tenemos algo en el árbol. Tendríamos en la clase árbol una referencia a la raíz apuntando al nodo principal, como si fuera el head. ¿Y qué hacemos para limpiar? Pues lo que queremos es quitar todo el árbol, ¿no? O sea, dejarlo vacío. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues simplemente cambiar esa referencia de la clase árbol, en lugar de que apunte a un nodo, que apunte a un known en Python. ¿Con eso qué va a pasar? Pues que esta referencia se va a quitar y este nodo, si se fijan, este objeto de tipo nodo, va a dejar de estar referenciado por alguien, ¿no? O sea, no existen referencias a él. Si esto fuera C, tendríamos una fuga de memoria porque dejamos ahí objetos o estructuras en memoria dinámica sin hacer un free, pero en Python no. Lo que va a pasar es que un proceso que se llama garbage collector va a checar y va a decir, bueno, este objeto no tiene referencia, entonces lo voy a quitar. Y con eso quito estas dos referencias. Y la segunda vez que pase el garbage collector va a checar estos objetos, los nodos 3 y 10, y va a decir, oye, estos no están referenciados, entonces los voy a quitar junto con sus referencias, ¿no? Y cuando vuelva a pasar el garbage collector va a decir, oye, este nodo de aquí no está referenciado, lo voy a quitar. Este tampoco está referenciado, lo voy a quitar. Y este no está referenciado, lo voy a quitar. Y al final va a pasar una cuarta vez por niveles y va a quitar estos porque tampoco están referenciados y así se borraría el árbol, ¿no? ¿Vale? Nosotros no tenemos que esperar el garbage collector, simplemente nuestro objeto ya sabemos que la raíz es nulo, esto queda en memoria flotando, pero bueno, cuando pase el garbage collector se encargará él de ellos, ¿no? De los nodos que no están referenciados. La operación más compleja es eliminar. Y lo único que hay que hacer es buscar el nodo. Al principio buscar el nodo, si existe. Si no existe, pues no podemos eliminarlo, ¿no? Entonces buscamos el nodo. Y si existe, puede que haya 3 casos. Ajá. Si el nodo que queremos eliminar puede estar dentro de los 3 siguientes casos. Que no tenga ningún hijo. Por ejemplo, el 1, si queremos eliminar el 1, ese no tiene hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues simplemente remover el nodo. Es decir, quitar este. ¿Vale? Pero recordemos, no tenemos, o sea, lo que vamos a hacer es de este padre, su hijo izquierdo, lo vamos a hacer nulo. ¿Vale? Tengan cuidado con eso, o sea, no es borrar este, sino quitar la referencia del padre a su hijo. Con eso ya quitamos el nodo. ¿Vale? Si no tiene hijos. ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues puede pasar que tenga un solo hijo, por ejemplo el 10. ¿Vale? En ese caso, si solo tiene un hijo, ya sea izquierdo o derecho, lo que vamos a hacer es sustituir el hijo que tenga por el nodo. Entonces, si queremos quitar el 10, lo que vamos a hacer es quitar esto. Y lo que vamos a hacer es de su padre, del que queremos quitar, hacer la referencia hasta acá. Y con eso ya quitaríamos este nodo, puesto que nada más tiene un hijo. ¿Vale? Es decir, cuando yo redibuje si yo dibujo de nuevo el árbol quedaría así, ¿no? Si yo quito el 10, 8, aquí tendríamos el 3. Y en lugar de quitar el 10, dado que ya lo quité, estaría el 14. Y con todas sus subestructuras, es decir, el 14 y el 13 como hijo izquierdo. ¿Vale? Y con eso quitamos el nodo 10. ¿Vale? Entonces, cuando removamos tenemos que buscar el nodo y checar si está en uno de estos 3 casos. Si no tiene hijos, pues simplemente se quita. Si tiene un hijo, pues hay que reemplazar su único hijo que tiene, por el nodo que vamos a quitar. Y hay un tercer caso que se puede dar, que es, por ejemplo, si tiene 2 hijos. Si ambos hijos tienen, por ejemplo, el caso del 6, el caso del 3, el caso del 8.
Y bueno, en este árbol son esos únicos casos, ¿no? Y ese es un poco más complejo, vamos a verlo a detalle. Si lo que queremos eliminar, si el nodo que queremos eliminar tiene dos hijos, lo que hay que hacer es encontrar el elemento más grande del subárbol izquierdo. Supongamos que quiero quitar por ejemplo, el 3. Ahorita voy a hacer el ejemplo con el 3. Quiero quitar el 3. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el elemento más grande del subárbol izquierdo. Es decir, ¿cuál es su subárbol izquierdo? Este. El elemento más grande del subárbol izquierdo y reemplazarlo con el nodo a remover. Es decir, en lugar de este 3 voy a poner aquí el 1. ¿Vale? Y vamos a eliminar el nodo más grande. Es decir, vamos a quitar este. Entonces, si yo elimino este 3 y uso esta estrategia, me quedaría el 8. Luego el 1. Luego el 6. Y bueno, el 4. Y el 7. Y del otro lado pues quedaría igualito el 10. El 14. Y el 13. ¿Vale? O la otra cosa que podemos hacer es, en lugar de buscar la llave más grande del subárbol izquierdo, buscar la llave más pequeña del subárbol derecho. Lo voy a hacer con el mismo, y hay que hacer lo mismo, y suplantar esa llave más grande, más pequeña del subárbol derecho, y eliminar ese nodo. Es decir, por ejemplo, si yo lo quiero hacer usando esta otra estrategia, sería del subárbol derecho, que sería este. Buscamos la llave más pequeña. ¿Cómo buscamos la llave más pequeña? Pues sabemos que esta va a ser la que esté más a la izquierda, en este caso el 4. El 4 es la llave más pequeña. Entonces quitaríamos el 3, pondríamos aquí el 4 y eliminaríamos este nodo. ¿Vale? Y si yo repito esta operación, me quedaría un 8, un 4, un 1, un 6 y un 7. Y de este lado un 10. El 14 sin modificar. Y el 13. ¿Vale? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué siempre funciona esto? Si yo quito este elemento, el elemento que tenga dos hijos, tengo que poner aquí un valor que haga cumplir la propiedad de árbol binario de búsqueda, es decir, que todos sus elementos de este lado sean menores y todos los elementos de acá sean mayores. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué escoger el 4 de este lado? Pues si fijamos, de este lado, o sea, yo tengo que poner aquí un valor que sea mayor a todos estos, ¿vale? Y que sea menor a todos estos. ¿Cuáles de estos valores cumplen que son mayores a estos? Pues todos, porque si todos están del lado derecho, quiere decir que todos son mayores a este y estos son menores a este. Entonces todos los que están aquí cumplen con ese. Pero ¿cuál es el único que podría ir aquí de estos? Pues el elemento menor, porque si yo pongo el más menor de todos estos del subárbol derecho aquí, al ser el menor, pues todos los que quedan van a ser mayores a este. Entonces, por eso yo puedo intercambiar la llave más pequeña del subárbol derecho por el nodo que quiero quitar. Y lo mismo pasa con el subárbol izquierdo. O sea, si yo quiero usar la estrategia del árbol izquierdo, tengo que buscar aquí un valor que sea el mayor de estos, ¿vale? El mayor de estos. O que sea menor a cualquiera de estos. ¿Cuáles cumplen? Pues todos. Pero ¿cuál sería el elemento mayor para que todos estos sigan siendo menores que este? Pues el elemento más grande del árbol izquierdo. Entonces, por eso se reemplaza ya sea la llave más pequeña del subárbol derecho o la llave más grande del subárbol izquierdo. ¿Vale?
Y ahora, cuando si yo si yo selecciono el 4, que es la llave más pequeña del subárbol derecho, y la pongo aquí, ahora tengo que eliminar este nodo, ¿no? Estamos en el método de eliminación, entonces tendría que llamar recursivamente eliminar para eliminar este. Pero ¿qué pasa? Que si yo selecciono la llave más pequeña de un subárbol derecho, la llave más pequeña solo puede caer en el caso 1 o 2, es decir, o que no tenga hijos o que tenga un solo hijo, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Pues al ser el elemento más pequeño, no va a tener hijo izquierdo. Si tuviera un hijo izquierdo, este sería el elemento más pequeño. Entonces el nodo que vamos a eliminar siempre va a caer solo en el 1 o en el caso 1 o en el caso 2, ¿vale? Es decir, solo va a tener o 0 o un hijo. Entonces por eso lo puedo eliminar. En realidad lo que estoy haciendo con el caso 3 es pasarlo o mapearlo, la eliminación a uno de los casos 1, 2. Es decir, si cae en el caso 3, lo que estoy haciendo en realidad es intercambiar un nodo y haciéndole eliminar para un nodo que solo caiga en el 1 o 2. Lo mismo pasa si elijo el elemento más grande del subárbol izquierdo, ¿vale? Entonces, con esa estrategia yo puedo eliminar el que sea. Por ejemplo, si yo elimino la 1, bueno, ya vimos, es el caso 1, que no tiene hijos, simplemente lo elimino, este lo hago nulo, ¿vale? Si cae en el caso, por ejemplo, en el caso 10, pues yo todo el hijo que existía lo pongo para acá, o sea, suplanto el hijo que existía. Y si caigo en el caso más extremo, que es donde 2, por ejemplo, si yo quiero eliminar la raíz, ¿qué haría? Pues voy a buscar el elemento más pequeño del subárbol derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el subárbol derecho. ¿Cuál sería su elemento más pequeño? Pues el que está más a la el que está más a la izquierda, es decir, si yo me pongo aquí y voy a la izquierda, pues ya no encuentro más, sería el 10. Entonces el 10 lo pongo aquí, ajá, y elimino este 10 y ya vimos que es el caso de donde tienes un solo hijo. Entonces en lugar de tener aquí el 10, pondría aquí el 14 y luego el 13, es decir, quitaría esto y lo pasaría hasta acá, ¿no? Quito este. Y al final, si yo elimino la raíz, si elimino el 8 y uso la estrategia 2, que es encontrar la llave más pequeña del subárbol derecho, el árbol que me quedaría sería 10, 3, 1, 6, 4, 7, esos quedan inalterados. Y aquí me quedaría el 14, así el 14, y luego como dijo el 13. Y si se fijan, sigue respetando todas las propiedades de árbol binario de búsqueda, es decir, todos los elementos que están de este lado son mayores y todos los elementos que están de este lado son menores, ¿no? Si yo usara la estrategia de seleccionar el más grande de este lado, ¿qué sería? Pues tendría que buscar el elemento más grande del subárbol izquierdo, que en este caso sería ir por todos a la derecha, es decir, a la derecha, que sería el 7. El 7 lo pongo aquí y elimino este nodo que caería en el caso 1 y no tenía que hacer nada, simplemente hacer esta referencia nulo para eliminarlo. Y el árbol, si yo elimino el 8 y uso la estrategia 1, me quedaría 7, 3, 1, 6, 4 y de otro lado inalterado, ¿no? Que sería el 10, el 14 y el 13, y sigue respetando todas las propiedades de árbol binario de búsqueda, es decir, todos los que están de este lado son mayores y todos los que están de este lado son menores. Y ya, ese sería toda la práctica, ¿no? Las operaciones que tienen que hacer en la práctica. ¿Cómo se hacen con código? Pues yo tengo aquí ya mis dos clases, mi clase nodo, mi clase árbol binario de búsqueda, que es la implementación
que vamos a desarrollar en la práctica. Y les voy a mostrar algunas de los métodos, por lo menos solo los que vean en la práctica. La clase nodo que tendría, pues tendría su constructor. Recuerden, el init es el constructor de la clase, donde le paso el self y le voy a pasar el valor. El valor que va a pasar, el valor que le paso como argumento que va a hacer, pues lo va a guardar en una variable interna que se llama valor. Y al mismo tiempo lo que estoy haciendo es su hijo izquierdo lo voy a hacer known y su hijo derecho lo voy a hacer known. ¿Vale? Es decir, cuando yo cree un nodo va a tener un valor y sus hijos van a ser nulos. Opcionalmente le pueden poner un padre y cuando hagan el agregar poner un padre, que sería como si realizaran una lista doblemente ligada. Y lo que consiguen con esto es facilitar un poco la eliminación, el algoritmo de eliminación. Si tienen un padre, lo que ustedes pueden hacer es, si yo quiero eliminar, por ejemplo, el 10, lo que haría sería buscar el 10, obtener este nodo, y simplemente de este nodo que tengo, su padre, su hijo izquierdo, ponerlo como el hijo izquierdo del nodo. Y ya, ¿no? Entonces, usando un padre se puede facilitar la eliminación. ¿Vale? No es necesaria, pero se puede facilitar. Y bueno, hice mis clásicos métodos de representación para yo poderlos ver en el debugueador y que se vean bien, ¿no? Lo único que hago es un string con el valor y es como se van a representar en mi debugger. ¿Qué tendría la clase árbol binario de búsqueda? Pues como constructor solo tendría la raíz, que al inicio sería known, es decir, cuando yo creo un objeto de tipo árbol binario de búsqueda, se crearía vacío, es decir, sin ningún nodo, un árbol vacío. Y vamos a ver el agregar, el método agregar, el método de inserción. ¿Vale? Entonces, noten cómo yo aquí hice un método agregar, que es el que se va a llamar desde afuera de la clase, es decir, yo voy a mandar un agregar. Sin embargo, el método agregar requiere que le pase un nodo. Entonces hice dos métodos en realidad. Un método agregar para que se llame desde afuera, donde yo simplemente checo si no está vacío, agrego un nuevo nodo a la raíz, y si no, llamo al método recursivo con parámetro como la raíz. ¿Vale? Esto para que el usuario no tenga que pasarle aquí la raíz. ¿Vale? E hice este método, que es un método, vamos, privado. No sé, los que ya lleven programación orientada a objetos. En Python no hay modificadores de acceso, no hay público y privado. Lo que se hace es poner dos líneas atrás de los métodos y de las propiedades que se considere que no deben ser usadas, o sea, como si fueran privadas. Entonces, pues le estoy poniendo dos guioncitos al nombre de los métodos para indicar que estas métodos no deben ser llamados desde fuera de la clase. Lo único que hago es crear aquí un objeto de tipo nodo, y si no tiene raíz, es decir, si el árbol está vacío, la raíz va a apuntar a este nuevo nodo que estoy creando. Y si no, es decir, si ya está vacío, pues llamo al método agregar nodo, que es recursivo, donde le paso el nodo que estoy creando y aparte el nodo inicial, que es la raíz. ¿Y qué hace el método agregar nodo? Pues lo que dijimos en el algoritmo. Si no está vacío, que es el caso que va a caer porque ya checamos que la raíz no estuviera vacío, va a checar si el valor que le estoy pasando, es decir, el valor del nuevo nodo, es menor al valor del nodo actual, y este no tiene hijo izquierdo, pues lo voy a agregar como hijo izquierdo. Entonces, si el valor del nuevo nodo que me están pasando es menor al valor del nodo actual, en la primera vez va a ser la raíz, y el nodo actual, es decir, el que me están pasando, no tiene hijo izquierdo, este nuevo nodo va a ser el hijo izquierdo del nodo actual, es decir, que me están pasando. ¿Vale? Y para hacer la doble ligadura, es decir, poner el padre, pues del nuevo nodo que me están pasando, dado que este va a ser el hijo del nodo actual, pues entonces el padre del nuevo nodo va a ser el nodo actual, y con eso hago la doble ligadura, ¿no? Si no, es decir, si ya tiene un hijo,
si ya tiene un hijo izquierdo, entonces debo llamar recursivamente al método agregar nodo y le paso el nuevo nodo, pero ahora en lugar de pasarle el nodo, le voy a pasar el hijo izquierdo del nodo. ¿Vale? Si no es menor, podría ser mayor, en cuyo caso quiere decir que irían los hijos derechos y hacemos lo mismo, el nuevo nodo, si el valor es mayor al valor actual del nodo, si el nodo actual no tiene hijos, pues entonces el hijo derecho va a ser el nuevo nodo. Hago la doble ligadura, es decir, el padre del nuevo nodo sería una referencia al nodo actual. Y si ya tiene un hijo derecho, pues lo que voy a hacer es llamar recursivamente a la función, agregar nodo, y le voy a pasar el nuevo nodo que ya creé, y aparte, pero en lugar de la raíz le voy a pasar el hijo del nodo actual. ¿Vale? Entonces, si no es menor y no es mayor, lo único que puede pasar es que sean iguales, y en este caso lo que voy a hacer es imprimir un mensaje de error de que el valor ya existe, ¿no? Y no puedo hacer nada, entonces no voy a hacer nada. ¿Vale? Aparte yo hice un método imprimir, que es el que les voy a pedir, que este método imprimir manda a llamar a los 4 formas de imprimir: en preorden, en inorden, en posorden y en anchura. ¿Vale? Y estos internamente lo que hacen es imprimir los nodos dependiendo de la forma en que quiera imprimirlos, ¿no? Les voy a mostrar solo el que vimos en... Les voy a mostrar solamente el que vimos en el primero que vimos, que sería el de inorden, que sería imprimir in. Recuerden, le paso el nodo actual la primera vez que lo llamo. ¿Dónde está? Print in, que sería lo llamo con la raíz. Ajá. Y lo único que hago es, si existe nodo, pues llamo recursivamente primero con su hijo izquierdo a la misma función, el print in order. Luego imprimo en consola el valor actual y le estoy poniendo como end un espacio para que no haya saltos y que se vean todos como en línea. O sea, todos los nodos que se vean en una sola línea, no con saltos de línea. Y luego llamo recursivamente al print in orden, pero ahora con el hijo derecho. Y eso sería toda la función. Y bueno, por ejemplo, el limpiar, ¿qué sería? Sería hacer la raíz en nulo. Y ya, esa sería toda la función limpiar.